En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Y si alguien de ustedes quiere construir una torre, ¿no se sienta acaso primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar la torre y se ponga a burlarse la gente de él, diciendo: este hombre empezó a construir, no ha sido capaz de terminar. ¿O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía delegados para pedir condiciones de paz. Lo mismo sea con ustedes. El que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esta es palabra del Señor. Quisiera empezar nuestra reflexión con las primeras líneas de la primera lectura, que lamentablemente no tienen el texto, pero lo recuerdo. ¿Qué hombre conoce los proyectos de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? La pregunta de qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que espera, qué es lo que plantea, cuál es la voluntad de Dios en términos sencillos, desde nuestra perspectiva meramente humana, como si Dios tuviera una mente, un cerebro y tuviera planes metidos en la cabeza. Pero es una manera de hablar. ¿Cómo sintonizo yo con aquel que es el Señor de la vida, aquel de quien vengo y que me conduce y que espera que yo esté en sintonía con Él? ¿Qué espera? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es? No pregunto. Pero si no lo sabemos, estamos mal, ¿eh? La voluntad de Dios está expresada clarísimamente en los evangelios, en Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces en el Evangelio de Juan, sobre todo, Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre? El que me oye a mí, oye al Padre. El Padre y yo somos uno. Queremos entrar en el mundo de lo de Dios, tenemos que pasar por entrar en el mundo de lo de Jesús. Jesús, el rostro visible del Dios invisible. Jesús, la puerta de entrada al sentido pleno de la vida. Y no lo digo porque estoy aquí parado y se esperaría que hable en estos términos. Cuanto más vueltas le doy, créame, y comparo y pienso en el mundo en el que estamos nosotros y la propuesta y el mensaje de Jesús, más me quedo admirado, al punto que puedo decir: aún si yo fuera ateo, tengo que reconocer la genialidad que da en el blanco de Jesús de Nazaret. ¿Qué cosa más clara que ese Jesús que deja como único mandato amar? ¿Qué cosa más admirable que ese Jesús que pone en primer plano a nosotros, las personas? Jesús no pone en primer plano el culto, el templo, los sábados. Incluso les advierte: el hombre está no para cumplir el sábado, sino el sábado para el servicio del hombre. El sábado como símbolo de la religión. Ese Jesús que nos pone a nosotros y nos invita a nosotros ponernos entre nosotros en primer plano. Con esto me lleva justamente al planteamiento del Evangelio, radical en sus expresiones. 3 veces en el Evangelio que hemos escuchado, dirigiéndose a Jesús a la gente, o sea, cualquiera, nosotros, 3 veces dice: el que no, no puede ser discípulo mío. El cristiano es discípulo de Jesús. Espero que esto esté claro en la mente de todos ustedes. El ser cristiano no es cuestión de estar de acuerdo o no de acuerdo con doctrinas, con dogmas, o con ritos, o con devociones. Eso está todo muy bien. Pero para eso no necesito necesariamente ser cristiano. El cristiano, a diferencia del judío, es el que sigue a Jesús como maestro y Señor, como paradigma, como modelo, como proyecto, a Jesús. Mi relación con Él, la persona, no las ideas, no los conceptos, la persona, Él y su proyecto y su propuesta, inseparablemente. Él como
manera más pedagógica, veamos la página del Evangelio, más pedagógica y clara de darnos a entender qué es lo que Dios plantea y que eso, precisamente eso, da sentido pleno a la vida. Dice, la vida vale la pena vivirla si vivo bajo estas condiciones. Y el Evangelio de hoy nos plantea 3 veces, plantea exigencias indispensables para ser real y consecuentemente, mis queridos hermanos, y coherentemente discípulos de Jesús. 3 cosas a las que nos aferramos entre muchas. Primero, la familia. Segundo, el honor y la fama. Y tercero, las posesiones. Veámoslo brevemente. Se lo releo. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, incluso si ame más a mí, no puede ser discípulo mío. Acto seguido, quien no acepte su cruz y me siga, no puede ser discípulo mío. Y concluye, el que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. ¿Quindiquichi Manachu? Veámoslo despacito. ¿Por qué esto? Primeramente tengamos en claro que el lenguaje es lo que se llama un lenguaje hiperbólico, es decir, un lenguaje exagerado. No es para que se tome al pie de la letra. No está diciendo, sobre todo en la versión de Mateo, en el mismo texto de Mateo, no dice si es que no me ama más que a su padre, a su madre, etcétera. Dice, si no odia a su padre y a su madre, ¿cómo voy a odiar a mi padre, a mi madre? ¿Y el 4.º mandamiento qué? No, es lenguaje hiperbólico. Por ejemplo, lo ilustra. En el Sermón del Monte, en algún momento Jesús dice, si tu ojo es motivo de escándalo, arráncatelo y tíralo lejos. A ver, tendremos un país de ciegos. Si tu mano es motivo de escándalo, córtatela, porque más te vale entrar manco en el reino de Dios que ir a la gehenna o al infierno con los 2 brazos. ¿Quién se va a cortar? Estaríamos como los musulmanes con la Sharia, que te cortan la mano por robar. No te pide que tomes al pie de la letra, es una manera exagerada, los latinos estamos acostumbrados a la exageración, exagerada de hacer un punto, marcar esto. Lo importante no es lo que yo renuncio, sino aquello a lo que yo me dedico. ¿Cuál es mi prioridad? Quiere decir, por encima de todo está Jesús. Es decir, si nos ponemos además en el contexto de aquel tiempo, y no solo de antaño, sino aún hoy día ciertamente, cuando una familia pagana o judía se convertía alguien al cristianismo, no era raro que en la familia lo marginaran, no era raro que incluso los despotricaran, y más de uno que ha traicionado, y testimonios, a su propia familia por haberse hecho cristiano. No aceptaba, te la jugabas. Lo que está por lo tanto empezando a decir, si no estás dispuesto a jugártela, no puedes ser discípulo mío. Ponme en primer plano. Pon en primer plano el mensaje, el proyecto. Pon en primer plano hacer realidad el reino de Dios. Y si lo ponemos en primer plano, pondremos también en primer plano a nuestros padres, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos. El punto no es que los desprecies, el punto es pon en primer plano la propuesta de Jesús, que incluye, por cierto, plenamente a la familia. Acto seguido habla del honor. Si no está dispuesto a aceptar la cruz, no la cruz como sufrimiento, la cruz antaño era la manera más radical de deshonrar, y la honra era uno de los valores fundamentales, y lo es aún hoy en día en el Oriente. Por el honor se mata, aún hoy, los talibanes, por ejemplo, por el honor. Si no estás dispuesto a jugártelas, aunque después te difamen, te calumnien, juégatelas. Estate dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Concreto, por ejemplo, en el mundo de hoy día, en nuestra patria, si tú no entras en el juego de los corruptelas, de las comisiones y las coimas y los arreglos no sirves. Te van a calumniar para sacarte el camino, lo estamos viendo casi todos los días.
tal y tal y tal y tal persona sufre la consecuencia por pararse, decir las verdades objetivas, por poner en claro la corrupción, la hipocresía, la injusticia, etc. Y te la juegas y te meterán en la cárcel. Si no, te meten un par de balazos con un par de sicarios que se encargan de arreglar el asunto. Juégatelas. Y en tercer lugar, despréndete de las cosas. Si no estás dispuesto a dejar de priorizar la ambición, la codicia, la avaricia, si no estás dispuesto a compartir, no puedes ser discípulo mío. Por lo tanto, lo que está pidiéndonos es ser consecuentes y tomar muy en serio nuestro compromiso como cristianos. Y para ilustrar eso, pone dos ejemplos. Cojo uno que es muy fácil. ¿Quién de nosotros, antes de construir un edificio, una casa, no calcula si tengo suficiente dinero para hacerlo? Porque si no lo tengo, no lo voy a empezar. Y si lo empiezo, se queda a mitad camino. Y oye, este fulano, mira lo que hizo, se quedó ahí. ¿Qué pasó? Calcula y según tus cálculos procede. Calcula si estás dispuesto a ser cristiano a carta cabal. Lamentablemente en nuestro mundo vivimos, yo creo que mucho más una especie de cultura cristiana, heredada de siglos atrás, cultura con signos, gestos cristianos, pero que no tiene nada que ver con el ser cristiano, porque ser cristiano es tomar en serio la propuesta, el proyecto hacia el cual Jesús nos invita. Tú ven y sígueme. ¿A qué? A hacer un mundo distinto. Y para hacer un mundo distinto, pues voy a chocar. ¿Mundo distinto en qué sentido? No por hacerlo distinto, así también los mafiosos lo quieren hacer, pero mundo distinto hacerlo en la clave de Jesús. Un mundo donde Dios es no un soberano, un todopoderoso, un guerrero, el Dios de los ejércitos, el Dios de God mit uns o el Dios de $1. Es el Dios Padre, paternal. Por lo tanto, por eso termino con las reflexiones, con la segunda lectura, que era la carta de este señor, cuyo esclavo había huido, Filemón, cuyo esclavo Onésimo huyó. Y se fue donde Pablo, y Pablo le dice a su amigo, recibe a este esclavo, como si fuera a mí mismo. No lo trates como esclavo, trátalo como hermano. Antaño los esclavos eran como cosas, se compran y se venden. Hoy día también se compra y se vende, muchas cosas, de maneras mucho más sutiles. Y por lo pronto llama la atención la extensión de la trata. Ok. Si es que no estamos dispuestos a poner en primer plano a las personas y su dignidad, si no estamos dispuestos a poner en primer plano los valores del Evangelio, la solidaridad, la compasión, la inclusión, de modo que en nuestro entorno no pueda haber pobres, olvidados, marginados, ninungueados. Yo no sé ustedes si se están dando cuenta, a mí me ha llamado poderosamente la atención en las últimas semanas ver en nuestras calles en las tardes triciclos, ¿los han visto? Cargados hasta arriba, que están empujando, con cartones, colchones, recogiendo cosas para venderlas por algún lado y tener 20, 30 soles para el día de la familia. Cargando el triciclo. Me ha llamado la atención. Hace tiempo que no lo veía, pero ya son varios. Es una señal de lo que nos está sucediendo como sociedad. Nos invita, por tanto, para resumirlo todo, a ser cristianos a carta cabal. Si lo fuéramos realmente, honestamente, muchas cosas tendrían que cambiar en nuestras casas, en nuestra sociedad, en nuestro Perú. Tendríamos que ser una sociedad donde nos sintamos realmente acogidos, donde nos sintamos con confianza, donde nos sintamos con transparencia, donde la verdad es la que predomina y no ese travesti de verdad que llaman justicia, que es todo menos eso. Y para eso, para decir cómo esta cultura cada vez más va marginando lo cristiano, quiero sacar a relucir, porque me ha llamado la atención, no sé si a ustedes, no la voy a leer íntegramente, la propuesta que se hizo el 26 de agosto para una ley que cambia el 30 de agosto de Santa Rosa de Lima por el Día de los Desaparecidos. Les voy a leer la respuesta a ese proyecto de ley, solamente el párrafo más importante, que ilustra lo que estoy diciendo, que esto de cristiano tiene todo menos el título
pero no hay contenido cristiano para nada. Al presidente constitucional de la República, a la presidenta del Congreso de la República, de nuestra consideración. Hemos tomado conocimiento del proyecto de ley número tanto y tanto del 26 de agosto, del presente, que contiene el oficio número tanto suscrito por el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, en el cual somete a consideración del Congreso de la República declarar el 30 de agosto como Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. Por lo tanto, al respecto manifestamos lo siguiente. El día 30 de agosto, fiesta Santa Rosa de Lima, está enraizado en todo el territorio nacional e internacional. Reconoce la vida y el testimonio de esta mujer peruana, símbolo de la joven humilde, trabajadora y llena de fe, que supo entregar su vida al servicio de Dios y de los hermanos más humildes y olvidados con gran ternura, incluso en situaciones extremas. Perdón. Esta devoción une a las familias peruanas y fortalece la fe y la esperanza de nuestro pueblo por construir un país fraterno y solidario. Hoy día se busca promover y revalorizar a la mujer. No se puede minimizar la imagen y vida de Santa Rosa de Lima, mujer laica, insigne santa peruana, modelo de entrega y servicio a los más vulnerables de la sociedad. La vida de Santa Rosa está profundamente unida a la historia nacional. En 1625 demostró su fe y valentía, pues ante la amenaza de la invasión de Lima por el pirata Jorge Spielbergen, asume con audacia la iniciativa de la oración por la defensa de la ciudad. Brinco los siguientes párrafos, paso al final. Introducir en la fiesta de Santa Rosa de Lima una conmemoración paralela el mismo día afectaría directamente a la celebración de esta expresión de religiosidad popular extendida por todo el Perú. Las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas de la violencia política han conmemorado todos los años ya el 28 de agosto como día emblemático en el cual se realizó la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que revela con claridad las situaciones de las personas desaparecidas. En consecuencia, una fecha posible para establecer como Día Nacional de las Personas Desaparecidas sería, lógicamente, el 28 de agosto, ocasión para recordar aún que el Estado debe continuar en su búsqueda. Por lo tanto, pedimos, y yo me sumo, mantener incólume la festividad de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto, respondiendo así al sentimiento de millones de peruanos que veneran a la primera santa de América, embajadora espiritual de Perú en el mundo. Atentamente, la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana. Para mí hay mucho más entre líneas que simplemente a cambio de fechas. Ustedes son adultos, piénselo, y hay mucho más en juego, que está ahí poco a poco ir suplantando algo que fastidia, que molesta, que es el cristianismo, no como cultura, el cristianismo como opción en favor de los pobres, de los ninguneados, el Perú en favor de los marginados, de los olvidados, el Perú de la honestidad, de la rectitud y la solidaridad. El Jesús, que es el Maestro nuestro, sea quien nos ilumine y nos ayude a tomar en serio su camino para hacer de nuestra patria y de nuestras familias centros de alegría, de felicidad y de bonanza para todos nosotros.